Bienvenidos al podcast de hoy, titulado Metacognición en el aula de secundaria. Hoy vamos a adentrarnos en el concepto clave que los estudiantes pueden usar para mejorar su aprendizaje, la enseñanza, el aprendizaje y por supuesto la metacognición. Así es, hablaremos de cómo los maestros pueden utilizar estrategias pedagógicas para fomentar un aprendizaje más profundo y reflexivo, y cómo los estudiantes pueden aprovechar unas estrategias para ser más conscientes de sus procesos mentales y optimizar su estudio, un tema muy fascinante. Exacto, y lo haremos de manera práctica, explorando cómo la metacognición ayuda a los estudiantes a ser más responsables de su propio aprendizaje y cómo los maestros pueden integrar esos principios en el aula de secundaria. Comencemos con la enseñanza. Todos sabemos que ser maestro va más allá de simplemente dar clases. Un buen docente tiene el poder de transformar el aula de un espacio de descubrimiento, de curiosidad. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Qué característica tiene la enseñanza que impacta realmente en el aprendizaje de los estudiantes? La enseñanza efectiva implica un equilibrio entre transmitir contenidos y crear un ambiente donde los estudiantes puedan interactuar con ese contenido. Los maestros no son solo los transmisores de información, sino que deben convertirse en guías, facilitadores de experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, los proyectos de investigación o el trabajo en equipo pueden ser herramientas poderosas. Un proyecto permite a los estudiantes aplicar lo que han aprendido de una manera práctica y significativa. Aquí el docente desempeña un papel crucial, ofreciendo orientación y sobre todo ayudando a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Totalmente, la clave está en ofrecer retroalimentación constante, pero no cualquier tipo de retroalimentación, sino una que no solo evalúe el resultado final, sino también el proceso que siguieron los estudiantes. Ayudarles a entender cómo llegaron a una conclusión o solución es esencial para el desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Y en este punto es fundamental modelar el pensamiento de los docentes. Pueden hacer esto pensando en voz alta mientras resuelven un problema. Esto demuestra a los estudiantes cómo analizar y reflexionar sobre sus propias estrategias de resolución de problemas. Ahora, hablemos de lo que implica el aprendizaje. Los estudiantes no aprenden de manera uniforme, cada uno tiene su propio estilo y ritmo. Como mencionamos, algunos aprenden mejor de manera visual, otros de manera auditiva y otros a través de la interacción. Sí, y aquí es donde entra el concepto de aprendizaje personalizado. Los docentes deben ser conscientes de esta diferencia y proporcionar diversas oportunidades para que los estudiantes se involucren con el contenido de distintas maneras. Algunas veces, el uso de herramientas tecnológicas como aplicaciones educativas o recursos digitales permiten a los estudiantes aprender de forma más autónoma. Pero el aprendizaje no es solo una cuestión de herramientas, también se trata de involucrar a los estudiantes en su propio proceso de reflexión sobre lo aprendido. Un estudiante que puede revisar y analizar su propio desempeño tiene muchas más probabilidades de tener éxito a largo plazo. Y eso nos lleva nuevamente a la metacognición. Los estudiantes que tienen una conciencia clara de cómo aprenden, de qué estrategia les funciona mejor y de qué es lo que necesitan mejorar son estudiantes más autónomos y exitosos. De hecho, investigaciones han mostrado que el aprendizaje metacognitivo puede mejorar no solo las calificaciones, sino también la motivación. Cuando los estudiantes se dan cuenta de que tienen el control sobre su propio proceso de aprendizaje, eso aumenta su confianza y su deseo de seguir aprendiendo. Ahora pasemos a lo que muchos consideran el corazón del aprendizaje, la metacognición. ¿Qué es exactamente la metacognición? En palabras simples, es el proceso de pensar sobre cómo pensamos, o más específicamente, cómo aprendemos. Es tener la capacidad de reflexionar sobre nuestra estrategia de aprendizaje y ser conscientes de qué no está funcionando y qué no. La metacognición no es algo con lo que nacemos, sino que se desarrolla con el tiempo. Y lo interesante es que, cuando los estudiantes son conscientes de cómo aprenden, pueden modificar sus estrategias, probar diferentes métodos y sobre todo mejorar sus resultados. Es cierto, pero para que la metacognición funcione debe ser enseñada de manera explícita. Un ejemplo sencillo, en vez de simplemente hacer que los estudiantes repitan una fórmula matemática, se le puede preguntar ¿qué pasos seguiste para resolver ese problema? ¿Hubo algo que te costó entender? ¿Cómo podrías hacerlo de forma diferente la próxima vez?
Eso invita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo llegaron a la solución y no solo enfocarse en el resultado final. Este tipo de reflexión no solo mejora su comprensión de la materia, sino que también les ayuda a desarrollar habilidades para abordar problemas de manera más efectiva en el futuro. Y aquí entra la importancia de los diarios de aprendizaje. En muchas aulas secundarias se les pide a los estudiantes que escriban sobre lo que aprendieron, cómo lo aprendieron y qué desafíos se enfrentaron. Eso no solo les hace pensar de manera crítica, sino que también les ayuda a identificar áreas de mejora. La metacognición también involucra planificación y monitoreo. Los estudiantes deben aprender a planificar cómo abordar una tarea, decidir qué recursos utilizar y luego monitorear su progreso a medida de que avanzan. Si algo no está funcionando, pueden ajustar su enfoque en el tiempo real. En ese sentido, los docentes pueden jugar un papel importante. Al guiar ese proceso, proporcionar herramientas para la autorregulación del aprendizaje como rúbricas claras y tiempos para la reflexión pueden marcar una gran diferencia. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy hemos hablado de la importancia de la enseñanza reflexiva, el aprendizaje personalizado y por supuesto de cómo la metacognición juega un papel fundamental en el aula secundaria. Si eres docente, recuerda que no solo se trata de enseñar contenidos, sino también de enseñar a los estudiantes a ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Eso les dará las herramientas para ser más autónomos y exitosos en su vida académica y personal. Esperamos que este podcast te haya dado algunas ideas útiles para implementar en tu aula. La reflexión constante sobre cómo aprendemos puede transformar por completo la experiencia educativa. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus colegas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima y sigue reflexionando sobre tu aprendizaje.